Buenas noches. Muy buenas noches, señores, señoritas, ¿cómo están? Buenas noches, profe, buenas noches. Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es de sus hermosas vidas? ¿Qué tal? Listo, ese día no lo tomó en cuenta, Lice, no. ¿Cuándo? El día de las que estuvimos ahí en la universidad. No digan eso, sino que les comento que sí estuve un poquito ocupado por el mismo hecho de sí se me haber percatado. Yo estuve a cargo de 5 cursos, de todos los cursos que forman parte de la Facultad de Jurisprudencia. Estaba a cargo de los 3 cursos de Derecho y de los 2 cursos de Criminalística. Entonces ya se imaginarán que por esa misma razón y ese sentido, yo sí me iba a tomar incluso hasta una fotito con ustedes y ya se me complicó el tema por lo que buenas noches, estaba con la coordinación de lo que corresponde a la inducción a los cursos de la carrera de jurisprudencia. Mil disculpas, mejor muchachos. Créanme que de mi parte hubiese sido un placer haber podido compartir con todos y cada uno de ustedes más. Pero, ¿y qué tal? Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué impresión tuvieron de la universidad? ¿Quiénes nomás vinieron? Aparte de José, ¿quién más vino? Yo también, profe. Sebastián. ¿Quién más vino? Yo también. José. Sí, saludé con algunos de ustedes también, si no estoy mal, pero como les digo, sí se me complicó un poquito más, no pude acompañarles en ese proyecto también a ustedes por lo que les acabo de mencionar. Sí, en ese sentido, estuve a cargo más o menos de ¿cuántos estudiantes? A ver, déjenme hacer un cálculo. Miren, estaba a cargo más o menos como de 220, 230 estudiantes. Entonces esa es la razón por la que no pude compartir más con ustedes. Mejor de entrada les pido mil disculpas, muchachos, sino que, como les manifiesto, a veces se nos presentan este tipo de circunstancias y yo estaba a cargo de todos los cursos que les mencioné. Entonces ahí se me complicó un poquito. Pero ¿qué les pareció la universidad? Cuéntenme. ¿Qué impresión tuvieron? Estuvo bonita, profe, más que todo, pues nos conocimos entre los compañeros y nos llevamos bien. Exactamente. Eso también, como les digo, todos esos aspectos, todos esos factores forman parte de la vida universitaria, ¿sí? Si bien es cierto, debemos tener claro que el propósito principal de la universidad es la educación, ¿sí? Que es el factor elemental en este caso de forma particular. También la vida universitaria encierra otros ambientes y otros escenarios en los que siempre es importante que ustedes también sigan desarrollando este tipo de conexiones, este tipo de relacionamiento, ¿sí? Entre ustedes como estudiantes. De igual manera, de mi parte, ya verles a algunos de ustedes ahí de forma personal, ya es distinto, ¿no es cierto? Ya tiene otro ámbito también que nos permite relacionarnos mucho más y es bonito, es bonito. En verdad me alegro mucho que ustedes hayan venido ya a conocer. Algunos tal vez no conocían Guaranda o todos conocían Guaranda. ¿O alguien? Había partes y partes que no se conocía, pero yo pedí se conoció. Bueno, está muy bien. ¿Cuándo viniste, José? El viernes El mismo. día viernes que estuvimos allá en la universidad. Ah, ya. ¿Alguno vino el jueves a pasearse, a conocer un poco más?
Profe, cuando sea la entrega de la matrícula, ¿eso demora o no? Verá, el tema de matrículas, bueno, ustedes sí han de haber ya recibido la inducción, ¿no es cierto? En lo que corresponde por medio de las autoridades y los coordinadores de carrera, que ya les han de haber explicado de mejor forma el procedimiento de matriculación. También ustedes ya deben haber, ya les deben haber informado que van a tener que venir a darse otro paseo por Guaranda, pero creo que debe ser ya después, más o menos ya después del 9 de agosto, no sé todavía cómo establecerán el cronograma, porque tienen que realizarse los exámenes médicos, ¿sí? Para que son documentos también requeridos para lo que corresponde en este caso el ámbito de matriculación, ¿sí? Entonces, está muy bien que hayan conocido ya la universidad, ya conocieron incluso la infraestructura, conocieron las instalaciones, conocieron a las autoridades, ¿no es cierto? ¿Qué les parecieron? Claro, dicen, pero lo de los exámenes lo supieron indicar que lo podíamos hacer por medio del IES también, por medio del seguro. Los que Ah, vivimos, bueno. pongamos acá en Guayaquil, Quito, se lo puede hacer por medio del seguro y llevarlo junto con la matriculación. Perfecto, vea, muy bien. Es que todos ese tipo de temas eran los que se necesitaba conocer a mayor profundidad, ¿verdad? Para que incluso ustedes al momento de la matriculación no tengan inconvenientes o que no vayan a tener algún tipo de problema y que puedan cumplir en este sentido con todo lo concerniente a la al tema de matriculación, al tema de presentación de documentos, al tema de presentación incluso de requisitos. Entonces, eh, ese era el propósito en sí de la inducción, que ustedes sepan mucho más, que se apersonen y se familiaricen con estos ámbitos que se requieren en el medio educativo y que de hecho son elementales para que ustedes también puedan seguirse desenvolviendo de la mejor forma sin ningún tipo de circunstancia u obstáculo que pueda llegar a presentarse en estos ámbitos. Entonces, por esa misma razón, resulta elemental, ¿verdad? Resulta importantísimo que ya hayan absuelto cualquier tipo de duda. Me imagino que ustedes también ya han de haber pedido información en lo que concierne a malla curricular, que hayan conocido de igual manera la modalidad y ciertos procedimientos que van a tener que manejar en este caso, ¿verdad? Que siempre son necesarios en este ámbito educativo, ¿sí? Qué bueno que les haya ido tan bien en este caso eh, en lo que respecta a la inducción correspondiente, ¿no? ¿Alguna duda que tengan, muchachos? Dice una pregunta. Usted Dime. dijo que no iba a tomar el examen. ¿De Sí, qué ya materia? vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de todos esos Ya. temas. Gracias, Luis. No se preocupen en ese caso.
Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a seguir conversando. Vamos a tratar sobre todos estos temas que son importantes, ¿no? Para que tengamos claro, al menos en lo que corresponde a mi persona, muchachos, ustedes van a rendir el examen de la misma manera en la que lo hicieron en el primer parcial, ¿sí? Yo les voy a dejar habilitada la plataforma desde el día lunes hasta el día viernes, ¿sí? Tendrán en cuenta esto. ¿Por qué? Porque yo ya el viernes, el día sábado ya nos han de habilitar a nosotros la plataforma. ¿Para qué? Para que ya subamos las calificaciones al sistema, ¿sí? Ya ustedes de igual manera conocen que la próxima semana nos tenemos que conectar, ¿verdad? Por el mismo hecho de la socialización de calificaciones. ¿Sí se acuerdan cómo sacamos los promedios en el primer parcial? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces yo por eso mismo, como nosotros nos tenemos que conectar nos tenemos que conectar el día miércoles de la próxima semana, yo de forma anticipada les voy a remitir los reportes, ¿no? De la misma forma en la que lo hicimos la vez anterior. ¿Para qué? Para que con ello ustedes ya tengan listo todos estos valores y tengan claras las calificaciones con las que van ahí. ¿Estamos? De ahí simplemente lo que vamos a hacer es proceder a asignar en el formato que tengo yo las notas correspondientes a cada uno de ustedes. Y con ello ya van a tener incluso más o menos una previsualización de la calificación con la que van ustedes a ir ya no al parcial, sino al ciclo, ¿sí? Por el mismo hecho del cómputo que tenemos que realizar y que se acuerdan que les había explicado. Las notas del primer parcial se suman con las del segundo y esa es la nota con la que van a ir al final del ciclo, ¿sí? Las personas que obtengan los créditos de las calificaciones correspondientes aprobarán en este caso el ciclo de nivelación. De igual forma, quienes no lo hagan van a quedarse supletorio. ¿Estamos? Deben tener en cuenta que el examen va a estar contenido de todo lo que hemos visto y lo que ustedes tienen en sí en la plataforma, en el aula virtual, desde la semana número 9 a la semana número 15. Dime, Sebastián. Profe, ¿sí me escucha bien? ¿Perdón? ¿Sí me escucha bien, profe? Sí, te escucho. Sí, listo. Profe, le quería consultar qué peso tiene el examen en la nota final, en el promedio. Es que verán que primero tenemos que sacar las notas del parcial. ¿Cuánto vale el examen? Y esto ya ustedes lo deben conocer bien. Ya Adonis ahí me está haciendo señas, no, a ver, pero hablen nomás sin miedo, ¿qué pasó? Ya saben que no deben tener vergüenza. A ver, ¿cuánto vale el examen? Díganle a su compañero. 3 puntos. Mal. 3.5 no es. Ahí sí, ya. 3.5, sí. Entonces la nota del examen es importantísima. ¿Sí? Tendrán en cuenta estos factores, muchachos, al menos las personas que no están con buenas calificaciones en el primer parcial. Espero que se hayan dedicado en este segundo parcial al cumplimiento de las actividades debidamente determinadas. Tendrán en cuenta también que el trabajo del parcial está subido desde la semana anterior, ¿verdad? Yo les habilité el trabajo desde el domingo 14 de julio y que tienen la oportunidad de presentarlo hasta este día viernes, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, muchachos, es importante que ustedes ya tengan todo listo
y que sigan desarrollando las actividades concernientes para que obtengan buena calificación. Ustedes, como pudieron observar en la rúbrica del trabajo del parcial, tiene un puntaje de 3 puntos, ¿no? Entonces también es importante esa tarea. Espero de igual forma que hayan cumplido con las directrices constantes en la rúbrica. Si vieron que tenía un número mínimo de palabras, y esto se los expliqué, ¿no? Por ende, también las personas que no cumplan con estos parámetros van a tener calificaciones inferiores. Dime, Alexandra. Dicen en cuanto al número de palabras, es mi duda. Decía una extensión de 2000 palabras, pero en la lectura que nos dio Es de que la la semana del lectura ensayo. no tiene nada que ver, ¿sí? Ah, ok, Y como listo, ustedes se gracias. percataron, el tema a desarrollar no tiene nada que ver con la lectura, sino más bien con la carrera. Por eso son trabajos personalísimos, ¿sí? Porque no creo que Alexandra tenga exactamente el mismo pensamiento que Oscar, ¿verdad? O que Marco también tenga exactamente la misma forma de pensar que Yasmín. ¿Sí me hago entender? Entonces tomarán en cuenta estos puntos, muchachos, ¿sí? La lectura, dejen la lectura a un lado, es la lectura ya, las lecturas, ya como ustedes vieron, tienen que desarrollarlas, tienen que Buenas revisar, noches, profe. tienen que cumplir con estas lecturas, con la revisión de los videos, con la revisión de las presentaciones. ¿Para qué? Para que ustedes vayan preparándose en lo concerniente a la información que corresponde a la asignatura y que además ustedes ya muy bien conocen que forman parte del contenido de las preguntas de los test. Dime, Erika. Eso mismo de las directrices donde dice palabras, 2000 palabras, ¿es máximo o mínimo? Es el mínimo. Esa es la extensión Ya. mínima, muchachos. ¿Sí? Es decir, ustedes mínimo van a tener que desarrollar 2000 palabras. Ya es de ser el caso, si ustedes lo consideran pertinente y si también tratan de dar a conocer de forma más amplia todos sus puntos de vista en este ensayo y es más grande, no hay ningún problema. ¿Sí? Si es que es inferior a las 2000 palabras, ahí sí van a tener menor calificación. ¿Sí me hago entender? Verán que en la rúbrica está establecido y está determinado. Buenas noches. Está determinado de manera precisa las directrices que deben establecer ustedes en el desarrollo del ensayo. ¿Sí? Creo que en ese sentido ni siquiera debería existir una confusión, ¿verdad? Por eso mismo tendrán en cuenta. No es que 2000 es el máximo y que ustedes van a poder hacer un ensayo de menos palabras. Pueden hacerlo, pero la nota les va a perjudicar. ¿Sí? Ustedes ahí tienen los parámetros y las directrices debidamente establecidas para el cumplimiento del ensayo. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Entonces tomarán en cuenta aquello, ¿no? Todavía en esta semana ustedes se juegan 0.5 del último test. Pero además, de igual manera, hasta el viernes tienen la oportunidad de ganar los 3 puntos que corresponden al ensayo. ¿Sí? Así que el ensayo tiene un valor bastante alto. Esto sobre todo va direccionado para las personas, como les había manifestado, tienen bajas calificaciones. Y que además, la próxima semana tienen en juego 3.5 en el examen. ¿Estamos? Por ello mismo tendrán en cuenta todo lo que les acabo de manifestar, para que no exista ningún tipo de inconveniente o de problemática en relación a estos temas tan elementales. ¿Sí? Una vez más, a esta señorita Pérez que se acuerdan que nadie le conocía,
no le veo conectada tampoco el día de hoy. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones sí repercuten. ¿Sí? Si ustedes se propusieron estudiar en una universidad, una carrera de tercer nivel, es su obligación cumplir con todos los parámetros, los lineamientos del desarrollo, ¿no es cierto? En este caso, de la modalidad establecida. Pero es lamentable que existan personas, como les manifiesto el ejemplo que les acabé de mencionar, que ni los mismos compañeros les conocen. Porque yo me acuerdo y recuerden que yo les pregunté en el primer parcial, ¿le conocen a una señorita, déjenme ver cómo se llamaba? Jessica Pérez. ¿Y qué me supieron manifestar? Que me he equivocado de curso, ¿verdad? Que aquí no había ninguna señorita Pérez. Entonces, desen cuenta de la irresponsabilidad de este tipo de estudiantes, ¿sí? Que no cumplen con lo que les corresponde. Entonces, sí, deja mucho que desear. Y tomen a esto como un ejemplo de lo que ustedes no deben hacer. Sean responsables, sean cumplidos con lo que les corresponde en este caso. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda, muchachos? ¿Ninguna otra duda? Y eso que les preguntaba, ¿qué les pareció la universidad? ¿Les pareció bonita, agradable, el ambiente, el entorno? ¿Qué perspectiva, percepción tienen de la universidad después de haberla conocido y de haberla visitado ya dentro de una actividad? Bonita, profe, al menos con el paisaje que estaba el Chimborazo a plena luz. Sí, ¿no es cierto? Y justamente ese día incluso tuvimos un clima bastante agradable, ¿no? Que es típico de por aquí de Guaranda en este sentido, que tenemos este tipo Para de... los que viven en Quito, estuvieron como que estuvieran en la sierra, amigo. Para los que viven en la costa, sí lo afectó un poquito. Claro, es que también pues ya son cuestiones un poco ya del entorno también, ¿no? Que sí les llega a repercutir a las personas que son de la costa. Pero como les manifiesto, es bonito, es adaptable y sí, sí, tenemos nosotros en ese sentido un buen ambiente en lo que corresponde a la universidad. Ya pudieron percatarse incluso que nuestro señor rector no es solo el rector de la Universidad Estatal de Bolívar. Él es la máxima autoridad de todas las universidades a nivel nacional, a nivel del Ecuador, ¿verdad? Ya le escucharon ustedes al momento en el cual nuestro rector Arturito Rojas dio las palabras de bienvenida a los estudiantes. Entonces, ustedes también ya van familiarizándose en este caso con las autoridades de la institución, ¿sí? Que son totalmente imprescindibles y son un aporte y un apoyo esencial dentro de su desarrollo también académico, ya que pueden solventar muchas cuestiones en situaciones en favor de los estudiantes, ¿sí? Pues sí, son cositas y son factores que se deben tomar en consideración y se deben tomar en cuenta, ¿sí? Lamentablemente, hoy estaba viendo y me estaban comentando que hay algunas personas que están retirando. Es una triste noticia, pero bueno, tendrán sus motivos, ¿no? Pero yo en ese caso a ustedes sí les aconsejo, muchachos. Sigan, sean constantes, dedíquense, pongan de parte y terminen y cumplan esta meta como se la plantearon. ¿Sí? Ustedes son capaces, ustedes tienen la inteligencia, el conocimiento y la preparación que a través de su esfuerzo y de su dedicación van a permitirles que lleguen a alcanzar estas metas, ¿sí? Obteniendo en este caso un título, ¿verdad? Que ya en el ejercicio profesional les permitirá a ustedes incluso cumplir con estas funciones en los diversos ámbitos de la carrera de marketing digital. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Así todo completo, todo claro. Ya el examen, ustedes ya tienen información respectiva, entonces ya saben cómo nos vamos a manejar la próxima semana. Por eso, el día miércoles vamos a sacar los promedios de los ensayos y de los test, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo en este caso, como va a estar habilitada la plataforma hasta el día viernes, yo el sábado saco los reportes y simplemente completo las calificaciones de la matriz. ¿Sí? Con eso ya nosotros tendremos cubiertas todos los indicadores de evaluación respectivos para este segundo parcial. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, vamos a conversar un poquito, vamos a hablar sobre las lecturas que ustedes revisaron en estas semanas que no hemos tenido el placer de encontrarnos, ¿no? Tal vez en este sentido, si bien es cierto, no nos vemos de manera frecuente o permanente, pero que siempre estamos en contacto, ¿sí? De una u otra manera nosotros siempre estamos en contacto y vamos a seguir observando estos temas porque siempre es elemental llegar a conocer sus puntos de vista acerca de estos tópicos que son esenciales y que forman parte del contenido y del material que está estructurado dentro de los lineamientos para este ciclo de nivelación. Por eso mismo, recuerden que nosotros en la semana número 15 habíamos hablado y habíamos visto sobre el ensayo, ¿no? ¿Qué es un ensayo para ustedes? ¿Qué es un ensayo? Es una redacción escrita que tiene como objetivo informar sobre algún tema en particular, ya sea Ya, científico pues en este caso personal. Sí. perfecto. Muy bien, gracias Carlitos. ¿Qué más? ¿Qué es un ensayo para ustedes? ¿Qué es un ensayo? ¿Qué entendieron del ensayo? Tendrán en cuenta que este tipo de ensayos van a ser elaborados por todos y cada uno de ustedes de forma permanente en el transcurso y en el desarrollo de la carrera. Ya se van a dar cuenta. Por eso mismo es importantísimo que ustedes ya vayan obteniendo estos conocimientos en estos ámbitos. ¿Qué más es un ensayo para ustedes? A ver, Luchito. Buenas noches, dice mil disculpas, Hola, no puedo prender mi cámara, está bien. pero le comento, ver el tema del ensayo, pienso yo que es un resumen por un punto de vista que nosotros podemos tener, en donde damos más bien el tema de nuestras ideas y los puntos de vista que nosotros tenemos. Ya, bueno. Y si bien está bien lo que me manifiesta sobre los puntos de vista que tienen ustedes, ¿verdad? En este caso vendría a ser del autor, de la persona que elabora y desarrolla el ensayo, pero no es un resumen. Tengámoslo claro eso. A ver, Yasmín, algo me querías mencionar. Es una explicación breve de ideas profundas que se argumenta con ideas de nosotros mismos. Ya. Sí, ¿no es cierto? Sobre un tema. Bueno, sí. En este caso nosotros tenemos claro, ¿no? Que cuando estamos hablando de un ensayo, nosotros vamos a plantear y vamos a desarrollar nuestros puntos de vista personales, ¿sí? Si bien es cierto sobre un tema en particular, que a su vez nos va a permitir establecer incluso estas directrices de sobre qué va a tratar el ensayo. Ya como ustedes leyeron, más o menos de cuántas palabras es la extensión más adecuada en un ámbito académico. 1200 a 1500 palabras. Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Y una cuestión, y estas directrices son obligatorias. Sí. No, dependen del autor, dicen. Ya, perfecto, gracias, Thais. Sí, no, no son directrices obligatorias o lineamientos que son de cumplimiento estricto, ¿no? Sino que esto queda a consideración, en este caso en el ámbito universitario del docente, ¿verdad? O también puede llegar a darse la situación de que ustedes tengan la apertura para desarrollar un ensayo abierto,
¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de ustedes puede llegar incluso a elegir un tema en particular, ¿no? De su agrado personal. Entonces, por eso mismo, si bien es cierto, tenemos este tipo de extensión que vendría a ser aplicativa en un ámbito académico, pero no es una guía obligatoria, ¿sí? O lo escoge el escritor o el autor, o en este caso también ustedes como estudiantes las directrices las emitirá un docente, ¿sí? Entonces miren qué importante es conocer en este sentido este tipo de información. Cuando hablamos del contenido en el que nos manifiesta que esta información puede ser objetiva o subjetiva, ¿a qué se referirá? ¿A qué se referirá? ¿Qué es algo objetivo para ustedes? Es un punto en Una, particular. No nos vamos por ahí. Vamos a ver. un tema específico. No nos vamos por ahí tampoco. Ese viene a ser como, bueno, ese viene a ser plantear un objetivo, pero estamos hablando de información objetiva, ¿sí? De la objetividad. ¿No es algo verídico? Exacto, ¿no es cierto? Gracias, Cristian. Cuando hablamos de información objetiva, muchachos, dime, Sebastián. Profe, yo tenía una consulta sobre el ensayo y era, pues bueno, nosotros, bueno, le voy a hablar desde mi punto personal, es que, bueno, cuando yo trabajaba en el BEI, a nosotros nos hacían plantear siempre una pregunta de conocimiento. Entonces, no sé si en este caso nosotros también tenemos que hacer la misma aplicación de la pregunta de conocimiento para hablar sobre la temática. Muchachos, en ese sentido, yo como les he manifestado, queda a su consideración, ¿sí? Por eso yo les planteé el tema, pero y de hecho no tienen estructura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pueden desarrollarlo como ustedes mejor lo consideren, Sebastián, no hay ningún problema. Justamente como nos manifestaba Cristian, ¿no? Cuando hablamos de información objetiva, estamos hablando de información verídica, real, confirmada, comprobada. Y cuando hablamos de subjetividad, estamos hablando de criterios que quedan de mejor manera a valoración personal. ¿Sí me hago entender? Es decir, sobre lo que yo creo. Por eso estos ensayos pueden desarrollarse con cualquiera de estos dos tipos de información. O incluso, de ser el caso, pueden llegar a vincularlos dependiendo de la circunstancia o del tema a tratar. ¿Sí? Por eso siempre es importante que tengamos en cuenta esto. En relación a los objetivos, pero ya hablando de objetivos, no de la objetividad de la información. Nosotros debemos tener en cuenta que es necesario realizar un planteamiento, ¿no? De preguntas que así como lo manifestaba Sebastián, preguntarnos el qué, el cómo y para qué, ¿verdad? En este sentido nos va a permitir que nosotros podamos establecer de forma precisa estas puntualizaciones sobre lo que queremos llegar a alcanzar y lo que queremos lograr a través de este tipo de trabajo. Cuando hablamos de la organización en relación a un ensayo, ¿a qué nos referimos? ¿A cómo van a irse organizando? ¿Cómo se van organizando ideas principales, el título, las ideas principales, los objetivos y cosas así? Bueno, a ordenar, ¿verdad? Sí, estás bien Órale. en este sentido, estás bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a ordenar, como lo manifestaron, ¿sí? Estas ideas sobre lo que van a plantear y sobre lo que van a escribir de forma detallada y de forma precisa, ¿sí? De igual manera, ¿qué entienden ustedes por redacción? ¿Qué será? La ortografía, Ya, la la ortografía. forma en cómo, la forma en cómo, cómo escribimos, todo eso, y a qué grupo de personas se va a destinar el argumento. Ya, gracias, Yasmin. A ver, Thais. Es, dicen, también la forma en la que nosotros damos a entender las ideas de manera clara, coherente, concisa,
y que también, bueno, decía una parte de que no se deben repetir las ideas y también suprimir palabras que sean innecesarias para que tenga una coherencia mejor. Ya mejor, ¿no es cierto? Ya en la redacción vamos incluso a articular, ¿verdad? Vamos a estructurar este contenido de una manera técnica incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque como les había mencionado, nosotros si empezamos hablando sobre naranjas, no vamos a terminar hablando de papas, ¿no? Por eso se llama cohesión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el contenido tenga relación, ¿sí? Tenga un vínculo directo con lo que se está tratando y lo que se está desarrollando. ¿Por qué creen ustedes que el título es importante? Porque llama la atención. O sea, se va a dar de lo que se va a hablar. Ya, es necesario que cree una expectativa en el público también, ¿verdad? Entonces siempre es importante que también se establezca un título dependiendo del tema. Aquí también, como les digo, quedará a consideración de cómo lo planteen o lo establecen. ¿Es necesario realizar una revisión a un ensayo? ¿Es necesario realizar una revisión a un ensayo? Sí, sí es necesario. Sí, A ver, ¿por qué, Oscar? Tú mismo. Para corregir errores ortográficos o a veces se escribe palabras que no concuerdan a veces. Ya, excelente, ¿no? Muy bien, Osquita. Por el mismo hecho, ¿no? De que nosotros somos humanos, ¿no? Es decir, no somos perfectos. Pero vamos a tratar de acercarnos a lo más posible a ello, ¿sí? Entonces, por esa situación, siempre es necesario que nosotros realicemos una revisión del trabajo que hemos realizado. ¿Para qué? Para corregir errores que pueden estar establecidos dentro del contenido, de la estructuración de la información, de la adecuación, de incluso hasta de los mismos signos de puntuación, ¿no? Porque ya hemos visto que un signo de puntuación puede cambiar todo el contexto de un párrafo, ¿verdad? Por eso debemos nosotros organizar y estructurar de manera correcta y adecuada estos contenidos. Si bien es cierto, nosotros vimos que un ensayo no tiene parámetros debidamente establecidos, ¿no? Pero sí tenemos una estructura de particular y general que se va a cumplir casi siempre. ¿Cuál es esta estructura? ¿Cuál será esta estructura? Profe, no sé a qué se refiere con estructura exactamente. O sea, bueno, la idea que yo tengo de estructura, en mi caso, fue que los dividí el ensayo en inicio, nudo y desenlace, y finalmente las conclusiones para que por si algún tipo de información quedó un poco vaga la idea, pues se pueda concretar ese dato en la mente del lector, obviamente, en este caso. Ya, Entonces, no sé si a eso se refería con estructura. claro, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de este planteamiento organizado, ¿sí? Que forma parte del contenido. Ustedes en las lecturas pudieron observar que dentro de la estructura del ensayo nosotros contamos con introducción, con cuerpo y conclusiones, ¿sí? Que más o menos tiene relación con lo que me acabaron de manifestar, ¿sí? ¿Qué es una introducción para ustedes en este caso? ¿Qué viene a ser una introducción para ustedes? La presentación del trabajo. Ya, sí, ¿no es cierto? Una presentación inicial sobre lo que se va a tratar, sobre algún tipo de problemática de cómo se llega a producir, de dónde se realiza, qué es lo que ha sucedido, ¿no? En este caso viene a ser un preámbulo de lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del trabajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el cuerpo qué será? ya el El desarrollo desarrollo. del trabajo, del ensayo. Ya, ¿y qué nomás forma parte de este desarrollo?
las ideas, lo que se va, las ideas principalmente es ahí. Ya, ¿no es cierto? Ahí vamos ya a desarrollar de mejor manera, no valga la redundancia, este cuerpo, ¿no? ¿A través de qué? De cómo lo manifestaban ya, de ideas, de planteamientos, de nuestros criterios sustentados y fundamentados en relación a algún tema en particular, ¿sí? Es decir, al tema sobre el cual se va a desarrollar en sí este ensayo, ¿sí? Resultando importantísimo que lo hagamos de una manera bastante sustentada con el propósito de dar a conocer de forma precisa lo que estamos planteando. ¿Y qué son las conclusiones? ¿Qué vendrán a ser estas conclusiones? A ver. Los aspectos más importantes para tener en cuenta. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes para tomar en cuenta? Los resultados que se obtuvieron ahí en el ensayo. Sí, ¿no es cierto? Ahí vamos a presentar nosotros ya. Pueden ser resultados, pueden ser reflexiones, pueden ser recomendaciones, interrogantes, propuestas, ¿sí? Que surgieron alrededor de todo el desarrollo del trabajo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Por eso mismo yo, como les digo, siempre resulta elemental que tengamos muy en cuenta estos puntos y estos factores, por el mismo hecho de lo que les mencionaba. Ustedes van a tener un contacto directo con estos ensayos porque este tipo de trabajos van a tener que ser realizados por todos y cada uno de ustedes de forma permanente a lo largo de la carrera, ¿sí? Ya se van a poder percatar ustedes de cómo van a tener que realizarlo. De hecho, ya en el ensayo del primer parcial, ustedes debían ya desarrollarlo de esta manera. Ahora, en este trabajo de parcial en el que estamos cursando, muchísimo más, ¿no es cierto? Por esa misma razón, siempre resulta esencial que ustedes tengan claro de estos puntos. Y aquí también, en este tipo de trabajos, nosotros vamos a tener que aplicar ciertas normas. ¿Qué son las normas APA para ustedes? A ver, ¿qué son las normas APA para ustedes? Profe, puede ser las referencias y bueno, sobre todo los derechos del autor al que pertenece el texto o de donde sacamos la información o sacamos nuestra síntesis. Ya, sí, de hecho sí, ese es uno de los factores más elementales de estas normas APA, muchachos. ¿Por qué? Porque a través de estas referencias y estas bibliografías, ustedes van a dar a conocer las fuentes que tal vez llegaron a utilizar para realizar y desarrollar el trabajo, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando ya de un ensayo, ya estamos hablando incluso de un trabajo bastante técnico, ¿sí? Que debe estar debidamente sustentado y motivado, ¿sí? Fundamentado de tal manera que tenga un origen a través de, pueden ser otras investigaciones, de otros ensayos, de pensamientos, definiciones, teorías desarrolladas por diversos autores en relación a este tema, ¿sí? Entonces ese es uno de los factores importantes, ¿no? Pero también es algo más son las normas APA. ¿Qué serán las normas APA también para ustedes en este sentido? A ver, son ciertos estándares, muchachos, ¿sí? Son estándares establecidos por la comunidad científica mundial, en la cual se establecen ciertos lineamientos de cumplimiento que le dan esta valía y este carácter de científico u académico, ¿sí? A este tipo de trabajos. Por eso, ustedes me imagino que siempre han de haber escuchado normas APA, ¿no es cierto? Sin saber qué eran, aunque sea, pero han de haber escuchado, ¿o no? Sí. ¿Verdad? ¿No es cierto? Ustedes siempre han de haber escuchado las normas APA.
Entonces son estos lineamientos y estas directrices, también estos estándares ya debidamente preestablecidos por una comunidad científica global que permite que estos trabajos adopten este tipo de carácter, ¿no? Por ello, ustedes deben entender qué normas APA están vigentes en la actualidad. La sangría, La el tipo de séptima edición. letra. Exactamente, gracias Danita. Muy bien. Son las normas APA séptima edición. Esas son las normas que se encuentran vigentes actualmente. De ser necesario, ya realizarán cualquier tipo de actualización, ¿no? Recuerden que yo les había remitido un documento que va a ser súper valioso, muchachos. Ese archivo ténganlo guardadito, porque sí se han de haber percatado que ahí incluso tienen y cuentan ustedes con ejemplos prácticos, ¿no? Que como normalmente se dice, están establecidas las normas APA con cuchara, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando tengan que aplicarlas ustedes incluso sepan cómo realizarlas o aplicarlas de forma técnica. Por eso son importantes estos conocimientos. En sí, dentro de las normas APA, nosotros contamos de igual manera con ciertos puntos estructurales que están contenidos en las mismas. ¿Cuál es esta estructura? A ver. Como siempre, un título, licenciado. Una presentación, Bueno, pero como siempre. bueno, eso sí viene a ser una parte, ¿no? Importante también del trabajo, pero tenemos una estructura establecida, una organización. Dentro de esta organización, de este orden de las partes de un trabajo ya con carácter académico científico, vamos a encontrar nosotros una portada, vamos a encontrar un resumen, vamos a encontrar un texto también con desarrollo, en este caso el cuerpo, las referencias, notas, tablas, figuras, apéndices que llegan a ser necesarias y requeridas en estos ámbitos. ¿Qué viene a ser una portada desde su perspectiva? ¿Qué es la portada? Es como una carta de presentación. Ya, gracias, Luchito, ¿ya? Sí, viene a ser como una presentación, ¿no? En este caso, en la cual se establece cierta información relevante de lo que se va a desarrollar y cierta información pertinente que va a estar establecida en esta portada. Nosotros vamos a encontrar siempre dos versiones. ¿Cuáles son estas versiones? La estudiantil y la profesional. Perfecto, gracias, Thais. ¿Sí? Nosotros vamos a tener estas dos opciones de portadas al momento de desarrollar trabajos. Cuando nosotros estamos hablando de portadas estudiantiles, aquí ustedes van a contener y van a tener que establecer un número de página, va a establecer un título, el título del artículo científico, del documento científico que van a desarrollar. Van a tener que agregar de igual forma el nombre del estudiante o del autor, de la persona que va a realizar en este caso el trabajo. Va a ir también establecido el nombre de la universidad y del curso dentro de la cual se está desarrollando este trabajo. Va a ir el nombre del profesor e incluso va a ir la fecha en la que llegaron a elaborar este trabajo. ¿Sí? Entonces, miren qué importante que ustedes conozcan estos factores y estos puntos elementales. ¿Qué es un título en este caso ya dentro de las normas APA? Donde lleva toda la información principal, licenciado. Ya, sí, no viene a ser un resumen sobre, pero no un resumen cualquiera, ¿no? Un resumen bien estructurado, un resumen bien planteado, en el que nos permita a nosotros establecer lo más importante sobre lo que se va a detallar y lo que se va a desarrollar en este caso, en este trabajo de este texto científico que obviamente va a contener todas estas palabras.
En sí, ¿cuál es la longitud recomendada para un título en un trabajo, según lo que determinan las normas APA? ¿Cuál? 250 palabras. El título, Anita, el título. A ver, yo ya sé a dónde te me iba, pero ahorita estaba hablando del título. 15 palabras dicen. Ya, verán, en este sentido está establecido y está recomendado que sea un aproximado de 12 palabras. Pero ustedes, en este caso, como lo manifestó Alexandra, sí pueden ser 15, porque esto va a depender incluso de la institución en la que lleguen a desarrollar estos trabajos. ¿Sí? Yo les doy un ejemplo particular. A mí, yo cuando realicé mi trabajo de posgrado, la recomendación de la universidad en la que desarrollé yo mi posgrado, nos establecían un máximo de 15 palabras, ¿sí? Por eso nos manifiesta aquí un aproximado de 12 palabras, pero es un aproximado en este caso, que no necesariamente viene a ser de carácter obligatorio, ¿sí? En sí, ahí sí vamos a hablar de algo de lo que ya me estaban mencionando, que es el resumen. A ver, tú misma, Anita, ¿qué es el resumen? Es la descripción breve y completa es una descripción completa y del contenido de un tema específico. Ya, ahí sí, ¿cuánto es la extensión de este resumen? ¿Cuánto es? 250 palabras. Ah, correcto, gracias, Anita, ya, muy bien. ¿Sí? Y una pregunta más, algo importante para que lo tengan claro. ¿Qué tiene que ir en el resumen? Lo más importante. Las ideas principales. No, El título de lo que se va a hablar. no. Miren, cuando nosotros estamos hablando de un resumen ya con este tipo de parámetros, por lo general ustedes van a tener que establecer en estas 250 palabras de lo que nos manifestó Anita, no es un simple resumen de que voy a tomar un poquito del inicio, de la mitad y del final. No. Aquí ustedes en estas 250 palabras van a establecer los objetivos, van a establecer los métodos, metodología que va a desarrollar, van a establecer los resultados y las conclusiones obtenidas, ¿sí? Todo esto en 250 palabras. Por eso, como les manifiesto, es un trabajo que resulta bastante técnico. Y el abstract, ¿han escuchado ustedes alguna vez del abstract? ¿Qué es el abstract? Es el resumen en inglés. Ya, perfecto, gracias, Osquita. Por lo general, puede ser en inglés, ¿sí? Por lo general, al menos se desarrolla en inglés, pero también sí hay apertura incluso para que se lo dicen en otros idiomas, pero en el inglés es lo más habitual, ¿sí? Pero no es cualquier resumen o traducción realizada del resumen, muchachos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que nosotros conocemos que una palabra que sea mal traducida o mal empleada puede cambiar el contexto, ¿no es cierto? Por eso tiene que ser una traducción bastante técnica, bastante profesional, ¿sí? Es decir, que en este caso no es un resumen cualquiera, una traducción cualquiera, perdón, sino que debe ser una traducción bastante técnica en la cual no permita que se utilicen, en este caso, palabras que puedan distorsionar o que puedan cambiar, en este sentido, el contenido del abstract, que va a ser el medio elemental para que pueda ser conocido de manera mucho más amplia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que incluso cuando hablábamos de los textos científicos, hablábamos de la universalidad de estos textos? También. Siempre es importante que lo tengamos en cuenta, porque por esa misma razón debe realizarse una traducción adecuada. Aquí utilizamos palabras claves también, ¿no es cierto? ¿Qué son estas palabras claves?
¿Qué serán estas palabras claves? Cuando hablamos de palabras claves, nosotros estamos hablando y haciendo mención de las palabras que nos van a permitir, en este caso, llegar a desenmarañar, ¿sí? O incluso a dar claridad sobre todo lo que se va a desarrollar en el contenido de este tipo de trabajos. Por eso, nosotros vamos a aplicar y vamos a determinar, establecer estas palabras claves sobre lo más elemental y lo más importante que se va a tratar en este tipo de trabajos, ¿sí? En este sentido, ¿qué son los métodos dentro de las normas APA también? ¿Qué son los métodos? A ver. ¿Qué serán estos métodos de los que nos hablan aquí? Es una cita breve del autor, la fecha. Perdón, Henry, no te entendí bien. Es una cita breve del autor y la fecha. No, Henry. Los métodos estaba mencionando, ¿verdad? A ver, Thais. Es la redacción listen de los pasos de cómo se llegó hasta esa investigación. No de cómo se lleva esa investigación, sino más bien de cómo se va a desarrollar, ¿sí? Qué metodología vamos a utilizar, qué universo vamos a tomar, qué instrumentos y técnicas vamos a utilizar para desarrollar, en este caso, incluso la experimentación y la investigación, ¿sí? Estos vienen a ser los métodos dentro de este tipo de trabajos que, como les manifestaba, son esenciales. Ustedes deben empezar incluso a dominarlos de manera completa. ¿Qué es la discusión desde su punto de vista? Puntos de opiniones diferentes en la que podemos discutir. Unos están en sí, otros están de desacuerdo. ¿Cómo es eso? A ver, Un debate, explícame. dice. Dime, Paul. Un debate, tal vez. Ya. Podría llegar a llamárselo así. Miren, nosotros al momento de desarrollar estos trabajos, debemos tener en cuenta que ya hemos establecido y realizamos una introducción, ¿no? Presentamos este preámbulo de cuál es la problemática, cómo se produce, por qué se produce, ¿sí? Establecimos los métodos en los cuales nosotros vamos a demostrar cómo se va a desarrollar este trabajo e incluso debemos tener en cuenta que para el desarrollo nosotros vamos a utilizar cierta información que a través de la misma investigación llegamos a obtener, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a la discusión, viene a ser una confrontación de ideas sobre ciertos puntos de vista que llegamos a encontrar, ¿sí? Al momento de producir o desarrollar este trabajo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de la discusión, nosotros ya vamos a exponer y a confrontar nuestro punto de vista personalísimo con ciertas ideas tal vez establecidas por otras personas y por ciertos resultados, por ciertos datos que llegamos a obtener, ¿sí? Por eso aquí debemos tener en cuenta todos estos factores también cuando estamos hablando de esta discusión. Viene a ser esta confrontación ya de ideas, de lo que llegamos a observar y de lo que nosotros hemos planteado y lo que hemos llegado incluso a percibir acerca de esta problemática a desarrollar en estos trabajos. Debemos tener en cuenta que incluso estos trabajos, cuando hablamos de un trabajo investigativo, estamos hablando de problemáticas, ¿sí? Estamos hablando de ciertas problemáticas sociales o científicas que se presentan en nuestro entorno. En sí, ¿qué son las referencias?
¿Qué serán estas referencias? A ver, ¿qué serán estas referencias, muchachos? Las citas, las fuentes que debemos citar. Ya las fuentes, ¿no es cierto? Excelente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos desarrollando textos de carácter científico, muchachos, debemos tener en cuenta que vamos a tener que realizar una investigación de otros autores, de otras investigaciones, de personas que tal vez han realizado algún tipo de estudio o han desarrollado definiciones o contenidos en relación al tema que estamos nosotros tratando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de referencias, vienen a ser estos contenidos que nosotros utilizamos dentro del desarrollo de nuestro trabajo, ¿sí? Un ejemplo claro, si estoy tratando, yo que sé, sobre algún tema en particular y hago mención, como lo manifestado por Ana Burgos en su libro tal, en el que expresa que la educación es elemental para el desarrollo de la juventud, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando en este sentido una referencia, ¿verdad? Que tiene que ir debidamente establecida incluso al final del trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando una idea de Anita, ¿sí? ¿Qué sucede si yo tomo una idea de Anita y no la nombro en las referencias? Es plagio. Exactamente, ¿no es cierto? Estaría incurriendo en plagio. Además de que es penado por la comunidad académica, pero también es penada por la ley, por derechos de autor, muchachos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de la importancia de agregar estas referencias? Entonces sí es importante que tengamos claro eso. Les voy a hacer una pregunta, a ver si saben, aunque está medio complejo. ¿Cuál es la diferencia entre las bibliografías y las referencias? ¿O es lo mismo? A ver, ¿cuál es la Las diferencia? las A ver, bibliografías no son los de los libros, ¿y las referencias? son de los autores, no. Ya, en este sentido, miren, vamos a tener claro esto. Yo puedo utilizar o puedo haber revisado el libro de José Feliciano Monroy Castillo, ¿sí? Pero en sí, yo al momento de desarrollar mi trabajo no le hice mención a ningún tipo de definición o contenido desarrollado por José, ¿sí? Pero tengo que agregarlo. Esa es una bibliografía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no utilicé información desarrollada por José, pero me sirvió a mí para desarrollar algún tipo de pensamiento, ¿no es cierto? O para recabar algún tipo de información. ¿Sí o no? ¿Ya? Esa es una bibliografía. Cuando no está incluida en el contenido. ¿Sí me hago entender? Pero en cambio, cuando hablamos de referencias, eso quiere decir que si yo tomo una idea de Henry Zuleta y la incluyo dentro del contenido de desarrollo del trabajo, esa sí viene a ser una referencia. ¿Por qué? Porque forma parte del texto que yo he llegado a desarrollar, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? En la una, si bien es cierto, la revisé y la puedo agregar como bibliografía, pero no forma parte del contenido que yo llegué a establecer o a introducir en este texto. Mientras que la referencia sí. Dime, Thais. Listen, por ejemplo, cuando, bueno, ustedes mandan las lecturas, digamos, y de un trabajo quiero hacer, ¿cómo puedo citar la referencia de su trabajo o la bibliografía? Porque no me da año, no, el autor, bueno, el autor ya voy a suponer que fue usted, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿cómo? Es que en ese sentido tú tienes que saberlo, ¿sí?
¿Por qué? Porque incluso ustedes pueden revisar el documento que les remití. Tienen estructuras determinadas en este caso que establecen estos parámetros que deben ir en la referencia. ¿Sí? Tendrás que consultar o simplemente, de ser el caso, remitirte la información con la que cuentas. ¿Sí? Pero obviamente hacer constar estos datos y esta información, porque estas referencias nos permiten a nosotros darle este renombre a la persona de la que estamos nosotros utilizando, tal vez una definición, un planteamiento, una proposición, una idea, ¿verdad? ¿Sí? Por el mismo hecho de que eso va a permitirnos a nosotros que no incurramos en plagio, o incluso, como se ha llegado a dar en varias situaciones, que pueda llegar a presentarse, ya pueden llegar a presentarse problemas legales por los mismos derechos de autor, ¿sí? Por eso es importante. Pero sí es bueno que ustedes tengan conocimiento de esta diferencia entre la bibliografía y la referencia. En sí, que es un apéndice para ustedes. ¿Qué será un apéndice? Vienen a ser material que en este caso sirve, ¿no? Como un apoyo, como una demostración, como un sustento y una verificación en cierto caso de lo que se llegó a obtener o de lo que se pudo observar dentro de un proceso investigativo. En este caso, nosotros podemos agregar una lista de materiales, podemos agregar una descripción detallada de un equipo determinado, una lista de artículos, ¿sí? Una descripción demográfica. Estos vienen a ser apéndices, ¿no? Pero deben tener en cuenta que los apéndices son opcionales en este caso. Y cuando hablamos de formatos de normas APA, ¿tiene formatos de las normas APA? ¿Cuenta con formatos de las normas APA? Sí, Liz, en el Word. No. No, pero vamos a ver las directrices específicas, Michael. ¿Cuáles serán estas cuestiones de formato? Dentro de una de ellas tenemos el tamaño del papel. ¿Saben cuál es el tamaño del papel? Tamaño carta. Ya, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos medidas incluso. Y cuando hablamos de los márgenes, con las normas APA séptima edición, 2.54. ya, ¿verdad? Perfecto, están muy bien. Gracias, Michael. Gracias, Anita. Excelente. Miren, en ese mismo sentido, debemos incluso darnos cuenta que nosotros dentro de las normas de APA tenemos tipos y tamaños de fuente determinados, ¿sí? Dependiendo del tipo de letra, que pueden ser con serifa o sin serifa, incluso van a estar determinados en los tamaños, ¿sí? Ustedes podrán percatarse que cuando utilizamos el Calibri va a ser de tamaño 11, de Arial tamaño 11, de Lucida Sans Unicode de 10 puntos, es decir, de tamaño 10, Times New Roman 12, Georgia 11 puntos, y Computer Modern Normal de 10 puntos. ¿Sí? Entonces, incluso hasta en ese sentido, nos llegan a establecer estas normas de APA, que son esenciales dentro de la preparación y el desarrollo académico de este tipo de trabajos, ¿sí? ¿Alguien sabe qué sistema de citas utiliza las normas APA? Cuando hablamos de las citas, nosotros vamos a aplicar el método de citas autor-fecha, ¿sí? Para que lo tengan muy en cuenta. Dentro de ellas, nosotros vamos a tener en estas citas, tenemos citas textuales, citas parafraseadas, ¿sí? Citas narrativas o parentéticas. ¿Qué son las citas parafraseadas? ¿Lo saben? ¿Saben qué es parafrasear? Miren,
Para que tengan claro esto. Cuando nosotros estamos hablando de parafrasear, estamos hablando de tomar una idea de un autor, ¿sí? Pero debemos nosotros comprender lo que nos está transmitiendo este autor, ¿sí? ¿Para qué? Para plasmar lo que comprendimos, pero con nuestras propias palabras. ¿Sí me hago entender? No vamos a agregar una cita textual. Porque cuando hablamos de citas textuales, su nombre mismo lo dice, ¿no? Es tal cual está establecido en el texto o en el documento del cual nosotros llegamos a obtener cierta información. ¿Sí? Entonces son cositas que sí ustedes necesitan conocer, muchachos. ¿Sí? Como les dije, dentro del contenido, tanto de las lecturas como de las presentaciones y del documento, además del que les remití, ustedes ahí van a encontrar absolutamente todo de las normas APA, incluso con ejemplos prácticos que les van a permitir aplicar estas normas APA ya en un trabajo desarrollado por ustedes. ¿Sí? Siempre es importante que tengamos muy en cuenta y tengamos claros estos factores. ¿Estamos? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Hoy les voy a felicitar. Así me encanta que trabajen, ¿sí? Muchas gracias a todos los que participaron. Hoy sí tuve gran afluencia de participantes. No les voy a nombrar porque por si acaso se me vaya a pasar alguno, pero qué bonito que es desarrollar la clase de esta manera, ¿sí? Así que les felicito, muchachos, les felicito. Así tienen que trabajar, ¿sí? Sin más, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto, un placer. Muchas gracias por su atención.